te alabamos y te reconocemos en esta tarde. Y queremos decirte que necesitamos más de ti. Señor, que no es suficiente lo que hemos recibido en el pasado. Tu palabra, tu espíritu, tu presencia, Señor. Estamos hambrientos de ti, Señor. Llénanos, Padre, háblanos, muéstranos, Señor, dirígenos, Señor, abrázanos, consuélanos, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy buenas tardes, te invito a que tomes tu lugar. Y te quiero invitar a que abras tu Biblia y vamos a estar leyendo el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, en los versos del 11 al 32. Amor sin igual. Dice la palabra en el verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano y cálcenlo, y calzado en sus pies. Y traigan becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias, Señor. Ábrenos el entendimiento y el corazón para entender tu palabra, Señor. Esta es una de las historias, yo creo, de las parábolas más conocidas de Jesús. Tal vez las has escuchado muchas veces, las has leído tantas veces, pero ¿cómo ministra nuestros corazones? Y vamos a tratar de estudiarla nuevamente, entenderla nuevamente y dejar que Dios administre a nuestros corazones. La Biblia nos muestra que cuando Jesús ministraba, Él iba a todas partes. No estaba quieto, estático en un lugar, sino que iba donde estaba toda la gente. Y muchas personas se sentían atraídas por este hombre
que había algo diferente en él. Dice la Biblia al inicio del capítulo 11 que los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Para hacer una aclaración, ¿cómo interpretar esto? No es que los cobradores de impuestos de ahora en día son pecadores. Lo que pasaba en aquel entonces es que los que cobraban a impuestos a los judíos eran judíos contratados por los romanos, que les cobraban impuestos los romanos a los judíos y usaban a los mismos judíos, y los judíos no mandaban todo el dinero, sino que a veces como que se les pegaba algo y eran reconocidos como que no, esto es el peor pecado, que nos roben a nosotros de parte de los romanos. Y no eran muy queridos, por decirlo de una manera gentilmente. Pero todos estos pecadores se acercaban a Jesús y venían a escuchar sus enseñanzas. Dice el verso 2 del capítulo 11, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntara con estos pecadores. Y no tan solo se juntaba con ellos, iba a comer con ellos. ¿Cómo es posible que este rabino, este maestro de la ley, Jesús, se juntara con los pecadores? Los fariseos de la época. La palabra fariseo viene de una palabra hebrea, perushim, que significa los apartados. Estos hombres que eran muy celosos de la ley, y no hay nada malo en ello. Era necesario que se guardara la ley, que se cultivara, que se protegiera. Sin embargo, habían llegado a un extremo. La palabra fariseo también representa hipocresía, no un amor genuino por la gente. De hecho, es más bien una ausencia de amor por la gente. Esta religiosidad que con la excusa de amar la ley odia a la gente, o la rechaza, o la ataca, o se justifica. Pero es precisamente lo que trata de mostrarles Jesús. Y lejos de ser grosero o directo, Jesús tiene esta manera de enseñarnos a través de historias que no te llegan de frente, sino que te llegan por la puerta de atrás y llegan al corazón. Y esto es lo que hizo Jesús, y nos empieza a narrar una serie de historias. No les dijo una, como que tomó la ametralladora de parábolas y le dijo, van a ver, y suelta tres tiros con estas parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida, y finalmente con la historia de este hijo pródigo. Y empieza a narrar cómo este hijo, el hijo menor, todos los hijos son diferentes, ¿verdad? Uno es tranquilo y el otro acelerado. Siempre un hijo va a ser especial en ese sentido. Este hijo menor, este hijo proactivo, que decía lo que pensaba, no se lo guardaba, no aparentaba nada, le era de frente y le dice, papá, dame la parte de la herencia que me toca porque me la quiero gastar ya. No le dio vergüenza, fue de frente y se lo dijo. En pocas palabras le decía, todos los beneficios que piensas darme, dámelos. Yo quiero todos los beneficios, pero no esperes ni pienses que voy a ser obediente o que voy a hacer lo que tú quieres. Dame lo que yo quiero. Una actitud egoísta completamente, sin vergüenza, diríamos en México. De tal manera que lo que intentaba hacer este joven es vivir su vida como él quería. Dice la palabra que recibe los bienes y al poco tiempo. Al poco tiempo quiere decir que el joven ya había pensado qué iba a hacer, ya tenía un plan de acción. Y el plan de acción era, me va a dar los bienes mi padre y yo voy a salir de aquí corriendo porque no quiero estar más ya en esta casa. Mientras me dan los medios para vivir como yo quiera, lo voy a hacer. Y entonces fue a vivir como se le daba la gana, fue a vivir a su propia manera, como muchas personas piensan o sienten que se puede vivir con Dios. Yo entiendo Dios a mi manera, yo tengo una relación con Dios a mi manera, y esa manera es Dios allá, lejos, y yo acá, y Él de todas maneras me ama, lo cual es cierto. Pero dice la Biblia que buscó una provincia apartada, porque el hecho de buscar una provincia apartada no es tan solo lo que quería pecar, que era muy obvio. No quería que nadie le llamara la atención, que nadie que lo conocía lo viera para que no le fueran con el chisme a papá. Pero también quería mantener una distancia
con su padre. Quería alejarse de esa relación. Y yo creo que es tal vez el error más grande que cometemos. Hay una obra literaria muy conocida que se llama Don Quijote. ¿Has escuchado de ella? Y la escribió Miguel de Cervantes. Y este personaje, Don Quijote de la Mancha, es un hidalgo. Es un caballero noble, pero noble de clase baja, que no pertenecía a ningún ejército, pero él se había dado la tarea de ir a buscar los enemigos de la justicia y los enemigos de la humanidad para defenderla. Y esta figura, aunque es una novela de Miguel de Cervantes, habla de estas virtudes de este hombre. Y Don Quijote se acompaña de su noble ayudante que se llama Sancho Panza. No pregunten por qué el nombre, no lo sé. Pero con su noble ayudante, él va cabalgando y va buscando hacer conquistas imaginarias y reales. Y en un momento dado llegan a un lugar así apartado, como nos narra la historia. Y le dice Sancho Panza a Don Quijote: aquí nadie nos conoce, podemos hacer lo que querramos. Y Don Quijote le contesta: yo sé quién soy. Este joven se le había olvidado quién era al apartarse de su padre. Había perdido toda identidad con su papá. Sin embargo, cuando caminan las personas en esa vida perdida, en esa indulgencia en el pecado, siempre va a llegar un punto que tocas fondo, que llegas a la consecuencia última de tus decisiones, de tu manera de pensar, de tu ideología. Y es allí cuando este joven se dio cuenta que se había equivocado. Se dio cuenta que estaba viviendo las consecuencias. La Biblia dice que no tan solo se gastó todo el dinero, sino que para colmo, ¿le ha pasado a algunos de ustedes? Cuando llegaste al fondo, todavía llega algo más, algo peor, algo que agrava la situación. Y es lo que le pasó a este joven. No tan solo se había acabado todo el dinero, sino que llegó a una gran hambre a esa ciudad. Todo se encareció, todo se puso más difícil, como si fuera poco el no tener dinero. Y este joven fue y se fue a aceptar las peores condiciones que un joven judío, pudiera vivir o recibir. Y eso era apacentar cerdos. Es lo más ilógico y racional que un judío podía aceptar, pero él tuvo que aceptarlo. Y en ese momento, cuando reconoció que estaba en el lugar más profundo, más hondo, más malo que podía llegar, entonces reconoció. ¿Te has visto alguna vez en un lugar así? ¿Has llegado a algún momento en tu vida a un punto que dices: ¿cómo es que llegué hasta aquí? No me había dado cuenta de las tonterías que he hecho, que he dicho, lo que ha afectado mis relaciones, lo que ha afectado mi familia. Yo fui. Es difícil reconocerlo. No todo el mundo tiene el valor de reconocerlo. Muchos se excusan, muchos echan la culpa a otros, muchos se dicen: yo soy la víctima. Son ellos, es el mundo, todo me sale mal. Sin embargo, este joven no pensó así, no razonó de esta manera. Si hay algo en este joven pródigo o joven despilfarrador, es que fue honesto, es que reconoció. Dijo dentro de sí, cuando estaba en esas condiciones: voy a regresar a casa de mi papá. Voy a decirle que he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y le voy a pedir, porque no sé si me puede aceptar otra vez como hijo, le voy a decir que me acepte como un empleado. Porque las condiciones de un empleado de mi papá es mucho mejor que el camino que yo he seguido. Eso es, diría yo, un genuino arrepentimiento. Esa palabra tan impopular que la tratamos de evitar tanto en papel como en palabra. Y sin embargo es la palabra más reconciliadora que puede haber. La palabra más liberadora que puede haber. Y aquí lo menciona la palabra, el Evangelio de Lucas, como una frase: volvió en sí. Volvió en quien verdaderamente era.
Esa identidad que su papá le había sembrado regresó a él y los comparó y dijo, esto que he llegado acá no soy yo. Voy a regresar a quien verdaderamente soy, a quien me hizo mi papá, a lo que construyó mi papá en mí. No pensó en manipular a su papá. No dijo, ¿cómo le digo al viejo para que me dé más dinero? ¿Cómo le hago para hacerme la víctima? No, es que me raptaron y me hicieron este fraude y unas ideas que pudiera tener. No le dijo, no dijo nada de eso. No fue a pedirle más dinero a su padre. Fue e hizo lo que había pensado. Sabes, muchas veces personas se arrepienten en su corazón, pero tienen tanta vergüenza que no lo hablan y que no lo reconocen para afuera. Simplemente se lo guardan. Ay, pues sí hice mal, pero mejor disimulo. Mejor me voy a otra ciudad. Mejor pido un préstamo, mejor, pero regresar a casa, no. Que me vea mi hermano, que me humille delante de mi papá, no lo voy a hacer. A este joven no le importó nada. Fue e hizo exactamente lo que su corazón le dictaba. Me equivoqué. Le voy a reconocer a mi padre que lo hice. Entonces actúa. Y en el versículo 20 del en el verso 20 de Juan 15, nos dice que en ese momento, cuando va llegando a su casa, cuando todavía lo ve su padre de lejos, dice la palabra que el papá corrió hacia el joven y se le colgó al cuello y lo besó. No sé si te puedes imaginar una figura paterna de esta manera. Tal vez los fariseos no se identificaban o no podían entender que un papá fuera a actuar de esa manera. En lugar de reclamarle, de recachetearlo, de ahora me das las cuentas de todo lo que hiciste con la lana, el papá fue, se le colgó al cuello y lo besó. Qué difícil es entender a veces el amor de Dios. Y esta parábola justamente, si lo vas a la Biblia de letras rojas, vas a ver que toda la parábola son palabras en letras rojas, son el mismo Jesús comunicándote el mensaje de amor de nuestro Señor, la voluntad de Dios para nosotros. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Romanos 5:8, ese corazón del Padre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, ¿qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es cuando ya estábamos bien, sino cuando no podíamos cambiar nuestra condición. Muchas personas no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a escuchar de Dios porque dicen, es que me siento sucio, es que yo no estoy bien, tengo que estar bien para ir a Dios. No, necesitas venir a Dios para que Él sea el que haga los cambios, para que Él transforme tu mente. Lejos de poder merecer su amor por nuestros méritos, en su misericordia nos amó y nos sigue amando. El Padre nos enseña, el Padre de la historia nos enseña cuál es el amor de Dios, cuál es el deseo de Dios. Su misericordia está a tu alrededor constantemente, continuamente. ¿Tú te identificas con este hijo pródigo? Yo me acuerdo la primera vez que escuché esta historia, me pegó durísimo. Y después la he leído muchísimas veces, la he enseñado muchísimas veces, ha sido parte de muchos cursos. Y una y otra vez, ¿cómo me he identificado con el hijo pródigo? Como que es un diseño de Dios para llegar a nuestros corazones, para darse cuenta cómo hemos sido rebeldes, pero también cómo a pesar de nuestra rebeldía, Él siempre está listo y dispuesto para recibirnos de vuelta. No te creas que el Señor no te ama, no te creas que el Señor no te perdona, no te creas que el Señor no está dispuesto a recibirte. Me he identificado con este joven en su rebeldía. He podido reconocer cuántas veces he rechazado la palabra, la voluntad de Dios, pero sobre todo la relación con Dios. Porque he buscado el anonimato, he buscado el distanciamiento, he buscado estar lejos de Dios porque su presencia me hace sentir culpable. Mis pecados ante su santidad me hacen sentir sucio y no soy digno de Él, y así me he sentido cuando peco. Ya no pecas a gusto cuando conoces al Señor, cuando conoces su amor y su santidad. Pero también me he identificado con Él a través de su arrepentimiento de este joven.
Porque el mensaje de aquí me dice que ese padre está esperando en casa a ver qué día ese joven regresa. Y es el anhelo de Dios, buscando esa reconciliación con nosotros, esperándote. ¿Te imaginas que el Dios del universo te está esperando a ti, a que voltees y vayas a buscarle? ¿No es acaso humilde y paciente nuestro Dios? Me puedo identificar también en la reconciliación con el amor de Dios, porque cuántas veces Dios me ha aceptado. Y la manera como Dios te acepta no es con reproches, no es con reclamos, no es humillándote, embarrándote en la cara tus fallas, tus pecados, sino con una misericordia tan grande y con un amor tan grande. Muchas personas piensan, es que la gracia de Dios solamente la veo en el Nuevo Testamento, y sin embargo la gracia y la misericordia de Dios está expresada en toda la Biblia. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo ya, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa misericordia está rodeándote todo el tiempo. No importa cuál sea tu condición, si has escuchado de Dios, si no has escuchado de Dios, Dios te está buscando, Dios te está queriendo reconciliar contigo. Y esta es la condición de este joven, el hijo pródigo, que su papá lo acepta de vuelta y lo recibe en casa y hace una gran fiesta y mata el becerro gordo y le da este vestido, este calzado, todos estos símbolos que le están diciendo: no eres mi siervo nada más, no eres mi empleado, eres mi hijo. Y aquí te doy tu posición nuevamente, tu lugar como hijo. Decimos en México, hay un dicho, una frase que dice: siempre hay un roto para un descosido. ¿Han escuchado esa frase? Bueno, me refiero al hermano del hijo pródigo, del hijo menor. El amor de Dios es paciente para el orgulloso que se cree superior. Así como es Dios amoroso con el rebelde, lo es también con el orgulloso que se cree perfecto. Dios es misericordioso con el fariseo, Dios es misericordioso con el pecador. La religiosidad, ¿sabes?, ahoga el amor. Al creernos justos por nuestros propios méritos, nos hace soberbios. Y creyendo que estamos cerca de Dios, en realidad estamos igual de lejos que el rebelde. La soberbia nos aparta del corazón de Dios. El hermano mayor que se había quedado en casa se sentía que él merecía estar en casa y que su hermano no, que era por sus propios méritos que él se había ganado el estar ahí como hijo, cuando en realidad no es que somos hijos por nuestros méritos. Los méritos son como una consecuencia y hasta diría yo una obligación, porque soy hijo. El papá le decía: alégrate, hijo, porque tu hermano estaba perdido y ahora él ha vuelto. Estaba muerto y ahora está vivo. Quería enseñar, quería formar un corazón diferente en el corazón de su hijo. Quiero hacerte esta pregunta: ¿tú sientes el amor de Dios? Yo sé que hemos sido enseñados desde que empezamos a escuchar de Dios que Dios nos ama. Y a lo mejor has buscado el perdón de Dios, pero muchas personas luchan, ¿sabes?, en el sentirse perdonados. Luchan en el sentirse amados, aunque han practicado lo que es el arrepentimiento, porque se sienten mal con lo que hicieron, pero no pueden experimentar un sentirse amados, un sentirse perdonados, que esa carga se caiga, sino siempre traen esa carga, aunque Dios te dice que te perdonó y que te ama. Necesitamos experimentar el amor para poder amar. Si no lo experimentas, si no llega también a tus sentidos, es difícil que puedas compartirlo con los demás. Y muchas veces luchamos con estas sensaciones, con estas emociones. Sabes, muchos luchan con ese amor paternal que habla la Biblia porque tal vez no tuvieron un padre que les comunicó con palabras y con acciones de este amor del que habla la Biblia. No experimentaron
el amor de papá, la protección de papá, esas palabras de aliento y de validación que nos dan los papás, o que deberíamos de darlo como papás. Muchas personas tuvieron un papá, pero no recibieron ese afecto tan necesitado. ¿Cómo vas a sacar agua de un pozo si el pozo está seco? La falta de amor y el sufrimiento que resulta de esta falta de amor es uno de los obstáculos más grandes para que una persona pueda tener una relación con Dios. Porque si no tuve un padre terrenal que me pudo comunicar ese amor, ¿cómo voy a poder conocer a este Dios que es el Padre Celestial del que me hablas? ¿Cómo puedo si no me han modelado ese amor? También, sabes, hemos cometido el error en la iglesia, porque así como muchos padres fallamos al no comunicar amor, la iglesia falla al no transmitir el amor de Dios. Si Dios es amor, entonces, ¿por qué la iglesia condena tanto, abusa tanto de otros, o es hipócrita, o es falsa y lastima tanto? Cuando el lugar de la iglesia debería de ser un lugar de restauración, de amor y no de juicio. No hemos entendido tal vez este mensaje del hijo pródigo. También en las relaciones de matrimonio fallamos, donde esta relación debería de ser el lugar donde se vive verdaderamente el amor de pacto, el amor incondicional. Y resulta que ahí es donde también nos lastimamos y nos sentimos traicionados, nos sentimos engañados, y a veces dejamos de creer en el amor verdadero, genuino, ágape, incondicional. Pero estos dos extremos del que habla la Biblia, tanto el hijo rebelde como el hijo orgulloso y el hijo soberbio, habla de estos distanciamientos que tenemos de Dios y de su amor. La Biblia, perdón, no la Biblia, este hombre C.S. Lewis, que es un extraordinario maestro, dice lo siguiente de ese orgullo que a veces nos llena. Un hombre orgulloso, una mujer también, siempre mira por encima a los demás. Un hombre orgulloso siempre mira por encima a los demás. Tanto por encima que no puede ver algo que está por encima de él. Un hombre orgulloso se desconecta de Dios. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente con el rebelde. Dios es paciente con el soberbio. Dios es paciente con el hombre. Dios es paciente con la mujer. Dios es paciente con los padres. Dios es paciente con los hijos. Dios es paciente con los republicanos, con los demócratas también. Dios es paciente con nosotros y espera que nos volvamos a Él. No le importa el color de tu piel, no le importa lo que hicieron tus antepasados, no le importa inclusive lo que hiciste, el pecado favorito tuyo. Lo que le importa es que vuelvas a casa, que vengas a Él y dejes que Él cambie tu calzado, y dejas que Él te cambie los vestidos, y dejas que Él te lave lo sucio que vienes. Romanos 2:4 dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Este amor de Padre no reclama, no te humilla, te reconcilia, te restaura y te perdona. Pero yo quiero hacer algo y quiero ser claro.
Es cierto que la iglesia ha cometido muchos errores. Es cierto que la iglesia porque somos todos la iglesia, cometido muchos errores. Hemos como padres fallado. Hemos como esposos fallados. Y si eso te ha estorbado, yo quiero decirte que el primer paso que tenemos que hacer es pedir perdón, es reconocer, es arrepentirnos. Y yo te quiero decir, si tus papás no te mostraron el amor de Dios, no te mostraron la misericordia de Dios, no te mostraron ese amor que te levanta, que te rescata, que te protege, perdón de veras, porque ese amor es tan necesario para todo ser humano. Si estos pastores te hemos fallado, yo te quiero pedir perdón, porque no reflejamos el amor de Dios. ¿Podrías perdonarme? Queremos hacerlo bien. Por eso hacemos iglesia. No tan solo para declarar el amor de Dios, sino para corregir los errores que hicimos mal. Si te hemos fallado, mujer, como esposos, perdón. Perdón porque no hemos actuado conforme el diseño y el plan de Dios para protegerte, mujer, para cuidarte. Y también perdona a los hombres de parte de las mujeres porque también no han cubierto a su esposo. El plan de Dios de hacernos uno, de protegernos y cuidarnos. Jesús extendió sus brazos para incluirnos a todos allí en la cruz. Yo te invito a que vengas a Él. Si te has dado cuenta que estás rondando lejos de casa, y no me refiero a tus conductas, sino a tu relación con Dios, porque una vez que vuelves a casa, todo lo demás se alinea. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie y hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos e imagínate solo en la presencia de Dios. No hay nadie más que tú y el Señor. Y Él te ve y te sonríe. Hijo, no sabes cómo te he estado esperando. Cómo quiero pasar tiempo contigo. Cómo quiero sanarte, cómo quiero levantarte, cómo quiero cambiar tu vida. Si tan solo me crees, si tan solo vienes a mí y me dejas amarte para que mi amor sane tu corazón. Dile: Señor y Dios mío, ya no quiero vivir distante. No quiero estar lejos de tu amor. Perdona la dureza de mi corazón. No tengo excusa de presentarte mis sufrimientos para justificarme. Te necesito a ti. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a recibir tu amor, a hacerme vulnerable otra vez para poder amar. Sáname, sáname, Señor. Gracias por ese grande amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.